con nosotros vía Zoom la médico por la Universidad Nacional de La Plata, parte de la organización Médicos por la Verdad y Asociación para la Promoción y Defensa de la Familia, la doctora Chinda Brandolino. Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Doctora, ¿Cómo están? muy buenos días. No, muy bien, y esperemos que usted también así lo esté. Oiga, le queríamos preguntar y conocer su opinión. Platicábamos hace un momento, la Suprema Corte le ordenó al Congreso yucateco a despenalizar el aborto en el estado. El día de hoy entra al Congreso este tema y entra a comisiones, se va a empezar a discutir, pero queríamos conocer, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, su opinión, doctora Chinda Brandolino. Cómo no, es un gusto, a pesar del dolor que me ocasiona esta nueva medida política, es un gusto estar con ustedes y poder eh, darles un poquito de la experiencia nuestra en Argentina. Usted sabe que Argentina fue el primer país atacado para legalizar el aborto. Esto muestra una vez más que nuestros gobernantes son títeres de un poder que no les pertenece y cuando hay resistencia por parte del pueblo a legalizar el aborto, por supuesto se utiliza o hacen lo mismo que en Argentina, una estrategia de, ¿cómo decirle?, aprovechar cuando la gente está ocupadísima en otro aspecto político. En el año 2018 en Argentina, todo el pueblo argentino repulsó, rechazó la tentativa de legalizar el aborto en un histórico fallo. Los 38 senadores de las 38 provincias representadas levantaron su voz en contra del aborto. Impresionante, en el Senado se televisaba lo que ocurría abajo del Congreso. Buenos Aires, capital, a las 3 de la mañana estaba tapizado bajo la lluvia y el cielo frío de celeste. Todas las provincias habían enviado familias, camiones enteros llenos de gente con su bandera celeste, obligando a los senadores a decir la verdad. En ninguna provincia argentina se quería legalizar el aborto. Lo demás es historia. Los senadores, con unas exposiciones magistrales, rechazaron la imposición política del aborto. Así quedó, pero 2 años después, el presidente Fernández, en el año de la pandemia, mientras tenía inmovilizada legalmente a toda la población, no podían hacerse manifestaciones, discursos, recopilar firmas, entre gallos y medias noches, sin debate republicano, legalizó el aborto. Por supuesto, todos sabemos, y sabemos de fuentes, que hubo una gran corrupción en esa decisión, como siempre unívoca en la Cámara Baja de Diputados y después casi unívoca en los senadores. Porque también tengo que decir que de esos 38 senadores, solo quedaron 12 en acción, los demás fueron pasados a retiro por sus respectivos partidos, porque indudablemente los partidos políticos todos y las autoridades de los países que quedan son intimadas, tocadas, estimuladas, llámele como quiera, a través de este mecanismo internacional de corrupción política, para que, por supuesto, presten su firma para el exterminio de la población. Tenemos que ubicar el aborto no en una discusión bioética, sino simplemente dentro de una enorme política global de exterminio poblacional masivo. Lo hemos visto en múltiples cosas, en estados y países donde la gente no quiere el aborto, donde hay una baja. En mi país había 31 muertes por aborto clandestino, mientras había 48.000 muertes por enfermedades cardiovasculares de mujeres, 500 muertes de mujeres por suicidio, 60.000 muertes de mujeres por cáncer. La mitad murieron porque no alcanzaron a pagar su tratamiento. En Argentina quedó totalmente desvirtuado el discurso de la necesidad sanitaria del aborto. Y es más, cuando expuse en el 2018, expuse el caso de México y las verdaderas tasas sanitarias. Mi ponencia se llamó Destruyendo mitos del aborto. Quedó palmariamente demostrado que no es ninguna emergencia sanitaria. Entonces, ahora ustedes en el estado de Yucateca han hecho exactamente, utilizado la misma estrategia, mientras el pueblo está ocupado por la política, los mensajes continuamente desde esta elección, reelección, todo lo que está ocurriendo en vuestro país.
silenciosamente el Poder Judicial, que está corrompido como en Argentina, propone entonces la despenalización, que es lo mismo que la legalización. Despenalizar es una estrategia absurda, porque en realidad cuando usted despenaliza el homicidio, la gente interpreta que el homicidio no es más delito. Entonces usted alienta a que el homicidio se propague, que la gente lo tome como un hecho normal. Estamos Eso platicando con exactamente ocurrió en los países. ¿Sí? No, ¿Cómo? estamos platicando con la doctora Chinda Brandolino, médica por la Universidad Nacional de La Plata. Doctora, ¿ha cambiado las cosas algo en Argentina con la llegada de Javier Milei? En ese aspecto no. No hemos, es más, el verano, no me acuerdo si el pasado, sí, el verano pasado, a pocos meses de la elección de Javier Milei, la diputada Rocío Bonacci de su propio partido presentó un proyecto de abolición de la ley del aborto, derogación de la ley del aborto, y por supuesto el vocero del presidente, Adorni, salió a los medios diciendo que no estaba en la agenda del presidente la derogación de la ley del aborto. Desde entonces hasta ahora no se ha movido la agenda, como no se ha movido la agenda de ESI, de Educación Sexual Integral, que por supuesto es una ley de corrupción de menores, de pornografía para niños. Eso sencillo he mostrado también en los medios, el contenido y las figuras, como hice también en vuestro país hace unos años, de los manuales de lo que llaman educación sexual, íntegramente fabricados en Parenthood, donde justamente el presidente Guttmacher en 1973 dijo: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Fue desenmascarado y sin embargo tampoco el presidente Javier Milei ha movido un dedo o dado curso a todos nosotros para que esas leyes sean abolidas, sacadas de nuestro país, pese a que el pueblo argentino íntegramente se ha expresado en contra de ellas. Preguntábamos, doctora, un poquito más temprano en la mañana, si la llegada de Donald Trump cree usted que cambie las cosas, por lo menos en el occidente del mundo. Yo creo que sí, tenemos todos una gran expectativa. Donald Trump se ha manifestado, a diferencia de Javier Milei, ha encabezado la marcha pro vida de 2 millones de personas, pro-life, en Estados Unidos, ha puesto funcionarios católicos en puestos claves del gobierno de los Estados Unidos y ha puesto justamente a un secretario de salud católico como es Robert Kennedy a cargo de la cartera de salud. Todos tenemos grandes expectativas. Yo creo que sí, que Donald Trump puede cambiar el curso de estas cosas. Por supuesto, no va a ser fácil, porque la enorme cantidad de poderes que he explicado en otros momentos, en vuestro país también, he hecho un esquema geopolítico, cómo se maneja el poder en el mundo, los organismos de poder que realmente son los que tienen el poder, porque tienen el poder económico, que se organizan en organismos de gobierno como el Council on Foreign Relations, la Trilateral Commission y otras, que son las que realmente digitan la agenda presidencial en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Esas fuerzas son pro aborto. Todas esas fuerzas, esos integrantes, encabezados, por ejemplo, por Jorge Soros, me refiero a la Fundación Rockefeller, que maneja prácticamente la mitad del dinero del mundo, todas esas personas son las que quieren abolir la familia a través de un socialismo impuesto y legalizar el aborto, el aborto, la eutanasia y otras prácticas que permiten eliminar gran parte de la población, de manera que una población reducida y sin la existencia de la familia monogámica es fácilmente controlada políticamente. Lo han dicho muchos, entre ellos Ted Turner, el creador de la CNN, que un número adecuado sería 500 millones de habitantes en el mundo. Somos 7.000 y pico de millones. Sí. Imagínese usted que el resto evidentemente ha propuesto exterminarlo, ¿no? Sí. Doctora, le agradecemos muchísimo la plática del día de hoy. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a los Dios y me alegro que vuestro programa se encargue de difundir la verdad.
Un abrazo grande desde Argentina. Un abrazo hasta allá.